Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Estamos llevando el matrimonio, estamos llevando el hogar, pidiendo al Señor que cada día ponga el deseo de buscar una relación personal a través de la oración en familia. Estamos pidiendo al Señor que cada día dé favor en los hogares, en las familias. Recordemos, hermanos, que nuestros amados, sobre todo los jóvenes, nuestros hijos, nietos, están expuestos al peligro y a la tentación. Por eso es importante pedir una protección, un cerco alrededor de cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Estamos consagrando este día el matrimonio. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en que lo que se testifique, lo que Dios ministre en este día es porque la boca del Señor lo ha hablado. Eso lo menciona, hermanos, siempre su palabra. Estamos pidiendo en este día, hermanos, la bendición para tu familia, la protección que tú has orado. Nos unimos en este momento a pedir al Señor su gracia. Y te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales. Llevamos en este momento el ministerio de oración, llevando la familia. Vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que lo que se testifique en este día, el Espíritu Santo cada día confirme en nuestro corazón la obediencia y el amor a Dios para cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración, te invitamos. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales y vamos a orar. Padre amado, humildemente nos postramos ante tu presencia, dándote gracias, Señor. Alabanza y honor y poder por la eternidad, Hijo de Dios. Recibe honor, recibe alabanza, recibe la adoración por toda la eternidad. Digno, Señor, digno, Señor, eres en todo. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Agradecidos estamos, Señor, por el poder de tu sangre, porque por medio de esa sangre, Señor, tú nos has comprado, no con oro ni con plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Agradecidos estamos, Señor, porque todavía tenemos un intercedor. Gracias te doy, Espíritu Santo, por cada día confirmar y dar convicción en corazones, para que cada día nos acerquemos al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Oramos ante todo por este ministerio, por el ministerio de oración.
Rogamos por el culto familiar, que en cada día, Señor, hogares, familias están elevando súplicas y ruegos. Nos unimos, Señor, como familia a pedir una protección divina, un cerco protector a través de la oración. Gracias por este tiempo, Señor, consagrado a matrimonios, hogares y familias, y te suplico tu bendición para la oportunidad y la reflexión que se dará. Oportunidades que no regresan. Hacemos oraciones, Señor, para que tú respaldes lo que dice 2 Corintios 6:2. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la palabra de Dios y pedimos su dirección, pedimos su guianza y la reflexión, oportunidades que no regresan. ¿Qué dice el libro de 2 Corintios 6:2? Anota las citas, hermano, porque todo lo que se menciona es porque el Señor lo ha testificado. Dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí que el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué bendición, hermanos, que cuando escuchamos por primera vez la voz de Dios a través de ese evangelio de gracia, tenemos la seguridad de que Dios se inclina su oído a escuchar todo ruego, porque cuando ponemos la fe en el autor de la fe, hay bendición. Ese tiempo aceptable, Dios lo da. Estamos llevando oportunidades que no regresan, y esas oportunidades las da Dios en este día cuando uno acepta su palabra sagrada. Amén. Estamos llevando este día, Sergio, el matrimonio, anota 2 Corintios 6:2. Aquí está la voz de Dios. Así es. Amén. En la vida, hermanos, hay oportunidades Amén. y hay circunstancias que si no se aprovechan, no regresan. Nos vamos a referir, hermanos, no tanto a las oportunidades que cada uno de nosotros, hermanos, podemos buscar o se nos pueden presentar en nuestra vida cotidiana, ya sea en algún tipo de decisión que vayamos a tomar, en alguna planificación de algo que queramos hacer, o simplemente, hermanos, en nuestra vida secular. Nos vamos a referir más bien a las oportunidades que Dios nos presenta para comprometernos en los caminos del Señor. La oportunidad de conocer más profundamente acerca de cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, la oportunidad que se nos presenta a través de la salvación que Él nos dio, la oportunidad que se nos presenta para profundizar e indagar lo que la palabra de Dios nos revela para nuestro propio crecimiento. Las oportunidades que se presentan, hermanos, se deben de aprovechar en el mismo momento. Vamos a ilustrarlo con 3 ejemplos. Cuando nosotros, hermanos, pronunciamos una palabra, esta palabra ya no regresa, porque ya la dijimos. Cuando nosotros lanzamos una piedra, la piedra ya no regresa. ¿Por qué? Porque ya la lanzamos. Así hay oportunidades que si no se aprovechan, se pierden. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que hay oportunidades que una vez pasadas no regresan. Por lo cual es importante aprovechar cada oportunidad que Dios nos presenta en un momento preciso. Las oportunidades que Dios nos presenta, hermanos, son para crecer espiritualmente, son para servir a Dios
son para servir a nuestro prójimo. Y es para hacernos acreedores a la vida eterna que el Evangelio nos promete. Amén. Pero al mismo tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos revela que por la gracia de Dios existen también segundas oportunidades. Pero el deseo de Dios es que aprovechemos la primera oportunidad, porque no sabemos si viviremos para lograr una segunda oportunidad. Y de eso es lo que la palabra de Dios nos va a hablar. Leíamos aquí en 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo número 2, como el apóstol Pablo, hermanos, en su contexto viene hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos ha presentado el Evangelio y que muchos hemos aceptado en su oportunidad cuando se nos reveló la verdad de Dios. La Escritura dice, hablando el apóstol, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Amén. En tiempo aceptable, dice la Escritura, te he oído. Esta es una exhortación, hermanos, para el arrepentimiento, para recibir de la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la salvación a través del Evangelio, en este mismo instante nosotros entendemos, comprendemos que hay motivos por los cuales nosotros nos tenemos que arrepentir y tenemos que solicitar el perdón divino. Por eso el apóstol lo decía, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuándo es ese tiempo aceptable? Cuando aceptamos el Evangelio de Cristo. Por eso nos dice que cuando nos arrepentimos en un momento determinado es un tiempo que Dios nos da una oportunidad para ponernos a cuentas con Él y para ponernos a cuenta con los demás. ¿Y qué nos ofrece el Señor? Lo que la Biblia dice. Y en días de salvación te he socorrido. Nuestro día de salvación es cuando nosotras aceptamos el Evangelio de Cristo. La Escritura sigue diciendo, he aquí el tiempo aceptable. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, cuando nosotros leemos esta promesa, cuando el Espíritu Santo nos revela que el Señor nos está invitando, que nos está llamando en este preciso momento, es el tiempo aceptable. Posiblemente yo ya escuché del Evangelio, pero no me he querido comprometer a aceptarlo. O posiblemente yo conozca del Evangelio, pero no cumplo con mis deberes cristianos. Por eso es la exhortación del apóstol. He aquí el tiempo aceptable. Amén. El momento en que hagamos una decisión. Si acepto el Evangelio de Cristo, es integral. O sea, no es aceptar unas cosas sí y otras cosas no. El Evangelio, hermanos, es aceptar el plan de la salvación, pero también tengo que cumplir con mis deberes cristianos. Obedecer su ley moral. Escudriñar su ley escrita. Comunicarme diariamente con el Señor a través de la oración. Esos son partes de mis deberes como cristiano. Y sigue diciendo la Escritura, he aquí ahora el día de la salvación. Este puede ser el día, hermanos, en que tomemos esta decisión y por lo que la Escritura nos esté diciendo, nos comprometamos a aceptar ese Evangelio
pero también a obedecer lo que el Evangelio me dice que tengo que hacer. La misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a no dejar pasar esta oportunidad. Por eso, las oportunidades que Dios nos presenta a través de sus promesas, posiblemente, hermanos, no vuelvan a regresar porque nadie tiene la vida segura. Si Dios le está hablando a usted en esta ocasión, pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1 y el versículo 1 y 2, la escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Señor siempre, hermanos, porque así la Biblia lo enseña, nos ha presentado el plan de la salvación. Este santo libro, hermanos, si lo podemos resumir, es el Evangelio de la salvación. Pero tenemos que conocer, hermanos, el compromiso que nosotros adquirimos por hacer un pacto de obediencia, un pacto para hacernos acreedores al reino eterno, a la salvación eterna. Pero tenemos que seguir y escuchar la voz de Dios, porque Dios así lo ha manifestado a través de su santo registro. Desde que el pecado entró al mundo, inmediatamente entró el plan de la salvación. O sea que Dios no nos dejó desprovistos, sino que hizo una provisión que había hecho desde el cielo para darnos una salida, para volver a reconciliar lo que se había roto. Por eso la Escritura dice que el Señor nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres se está refiriendo a nuestros antepasados por los profetas. La voz de los profetas aún hablan. La exhortación del Señor aún habla, porque están aquí en este santo libro. Amén. Sigue diciendo la Escritura, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días que estamos viviendo. Desde que Jesús vino a este mundo en su humanidad hasta que regrese por segunda vez, nos está hablando. Es cierto, nuestro Señor subió al cielo, pero nos dejó la promesa del Espíritu Santo. Amén. Por eso la Escritura dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, porque Él tiene el poder, tiene la autoridad, pero también tiene la gracia y la misericordia perdonadora, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, el Señor es todopoderoso, tiene en control todo lo que era creado. Pero sin en cambio, hermanos, tenemos que insistir que tenemos que aprovechar las oportunidades porque tal vez nos regresen. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y el versículo número 2, la Escritura dice, Eclesiastés 9, versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno. Así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. O sea, la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo en términos generales que la misma experiencia para el impío, para el bueno, para el que sacrifica, para el que no sacrifica. Esto se está refiriendo al que cumple con sus deberes religiosos, al que peca, al que jura,
al que no tiene juramento, a todos, hermanos, de una manera general, Dios nos da las mismas oportunidades. Por eso la Escritura nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da acerca del plan de la salvación, de la redención, que es mediante el reconocimiento del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos de aprovechar la oportunidad cuando se nos presenta. Aquí el salmista expresa que hay un momento propicio, un momento preciso, y hay una oportunidad que aprovechar, tanto al bueno como al malo. Cuando alguien deja, hermanos, que esa oportunidad se vaya, fracasan los esfuerzos para alcanzar sus anhelos, porque su vida no está sometida a un orden, porque no tiene la esperanza de una salvación que puede ser eterna si es que permanecemos. Por eso el compromiso que hacemos con el Señor de aceptar el Evangelio es una oportunidad que no se tiene que dejar desapercibida. Amén. En el libro de Job, en el capítulo 9 y el versículo 22, Job decía, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Todos somos iguales ante la vista de Dios, no hay diferencia. Al perfecto y al impío, él los consume. Si al final, hermanos, del tiempo de nuestra existencia o del tiempo en que se nos presenta la oportunidad, si no la aprovechamos, hermanos, nadie sabe si va a haber una segunda oportunidad, porque nadie sabe si va a vivir al próximo día. Nadie tiene el control, solamente Dios. Por eso cuando se nos presenta la oportunidad para ampliar más el conocimiento de Dios, para poder entender lo que Dios nos ofrece a cambio de nuestra obediencia, lo tenemos que aceptar, porque ese tipo de oportunidades, hermanos, tal vez no regresen como lo estamos viendo. En el Sermón del Monte, hermano, nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enseñaba que las oportunidades las tenemos todos. Por eso no hay pretexto para decir, esto no me conviene o esto no lo acepto por tal o cual motivo. Aquí en San Mateo capítulo 5, versículo 45, la Escritura dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mediante esta ilustración tomada de la naturaleza, Jesús nos enseña que Él no hace acepción de personas. El sol sale para todos, para malos y buenos. La lluvia que cae sobre justos e injustos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el Evangelio de la salvación es para todo aquel que acepta la oportunidad cuando se le presenta. Ese es el mensaje. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les ilustraba con ese tipo de, de hechos, cómo ellos deberían de entender y cómo deberían de aceptar la oportunidad que Dios les daba, porque es universal, es para todo el mundo. O sea que no hay pretextos para decir, tal vez por la vida que he llevado, Dios no me perdone.
Dios perdona todo, Amén. siempre y cuando le abramos nuestro corazón, Amén. nos arrepintamos y pidamos de su perdón. Así que las mismas oportunidades, hermanos, se nos presentan a todos, pero debemos de tener la sabiduría, la madurez para aceptarlas. Ahora bien, como dice la Escritura, si todos tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué algunos fracasan? ¿Por qué algunos postergan la decisión para aceptar la oportunidad que Dios nos da de la salvación y de la vida eterna? Veamos ejemplos bíblicos, cómo la misma palabra de Dios nos presenta, hermanos, oportunidades que los siervos del Señor dejaron pasar y tuvieron consecuencias, pero de ahí podemos tomar ejemplo. Veamos el ejemplo de Tomás, el discípulo del Señor. Cuando el Señor se aparece a sus discípulos, después de su resurrección, se presenta ante ellos, pero no estaba uno. Y ese uno, hermanos, no estaba con ellos por su corazón incrédulo. Él se perdió la oportunidad de convivir en oración, esperando la promesa del Señor de la resurrección, pero se pierde la oportunidad. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Juan, capítulo 20 y el versículo número 24. La Escritura dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Todos los discípulos estaban reunidos cuando Jesús se les aparece, ya resucitado. Tuvieron después la bendición de que el Señor les soplara del Espíritu Santo y les da una comisión para proclamar de que Jesús había resucitado. Pero la Escritura dice que todos estaban excepto Tomás. ¿Y por qué no estaba Tomás? O sea, la Biblia no nos da detalle ni revela por qué no estaba. Pero el simple hecho de no estar esperando la resurrección junto con los demás discípulos de Jesús, ahí vemos que había incredulidad en su corazón. Y por lo tanto, hermanos, él se perdió la oportunidad de ver a Cristo resucitado, porque lo primero que hace Cristo cuando se presentan ante sus discípulos, sin que se lo pidieran, Él les muestra sus manos con las heridas de los clavos, les muestra su costado con la herida de la lanza que le habían infringido. Y después les pide de comer y le dan miel y le dan un pez asado. Con esto el Señor les está mostrando que Él había resucitado en su humanidad. Y el corazón incrédulo que tenían, hermano, al ver estas muestras que Jesús les manifestaba, creyeron. Pero Tomás no estaba. Pasaron 8 días después de este acontecimiento, cuando se presenta Tomás, porque ellos se reunían todos los días para orar y para estar en unidad como hermanos. Y a los 8 días se le presenta a Jesús, pero ya conocía la intención y los pensamientos de su corazón. Y Jesús le dice, Tomás, dice, porque no has creído, porque no has visto, no has creído. Toca mis manos, mete tu mano en mi costado. Y Tomás responde, Señor, tú eres verdaderamente el Dios, y se postra delante de él. Y los discípulos, hermanos, se quedan asombrados porque ven que la incredulidad de Tomás, por lo que vio y por lo que escuchó de Jesús, se disipa. Por eso Jesús le dice, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Esas son las oportunidades
que nosotros como cristianos debemos aprovechar. Las oportunidades de la salvación que nos presenta la Biblia. Por eso, hermanos, ¿cuántos cristianos o cuántos creyentes se pierden, así como Tomás, la oportunidad de recibir la bendición de Dios por medio de su palabra? Aquí en su palabra, hermanos, Dios nos presenta las oportunidades para nuestra vida. Pero sin en cambio, hermanos, no cumplen con sus deberes como cristianos, no oran, no ayunan, no leen las escrituras, no se comunican con Dios. Y ese tipo de oportunidades, hermanos, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan. Veamos el caso de Eutico. Eutico era un joven, hermanos, que estaba presente cuando el apóstol Pablo estaba disertando un discurso. Vamos a leer lo que la escritura dice. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana del lugar donde Pablo estaba disertando, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos hubiera gustado escuchar al propio apóstol Pablo, escuchar de su predicación en persona? Eutico, hermanos, perdió esta oportunidad porque se cansó. La escritura dice que era un discurso largo, pero era un discurso largo, hermanos, porque Pablo tenía otras actividades que realizar y no quería salir de ese lugar sin que conocieran la plenitud del Evangelio. Mas, sin en cambio, este joven Eutico perdió la oportunidad, se durmió, se cayó y hasta perdió la vida. ¿Por qué? Porque no aprovechó la oportunidad de escuchar lo que el mensajero del Señor decía del plan de la salvación. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesús se presenta rodeado de una gran multitud, pero la mayoría de ellos, hermanos, lo hicieron sin fe. Tal vez se acercaban por curiosidad, tal vez se acercaban por pedir un favor del Señor, pero no tenían fe. Sin en cambio, una mujer que no podía ni caminar, que padecía de una enfermedad, fue la única que mostró fe y decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Vamos a leer esa oportunidad que esta mujer aprovechó aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, y el versículo 43. Pero una mujer, ya dimos los antecedentes, que estaban rodeadas de una gran multitud que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, tenía 12 años con esa enfermedad y que había gastado todo en médicos, cuanto tenía, y por ninguno pudo ser curada. Esta mujer, hermanos, había hecho todo lo posible para ser sana. Pero al escuchar de Jesús, no perdió la oportunidad y ejerció su fe. Sin embargo, la multitud que rodeaba a Jesús lo tocaba, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no ejercieron su fe. O tal vez ni la tenían, estaban por curiosidad. ¿Cuántos cristianos, hermanos, como los de la multitud, están cerca de Jesús, pero no tienen fe? Esas son las oportunidades que se dejan pasar. Usted se compromete a ser seguidor de Cristo, pero no se compromete a obedecerlo. Y esta mujer, hermanos,
enferma de 12 años atrás, que había hecho un esfuerzo por curarse, cuando escuchó de Jesús, ejerció su fe y fue sana en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque aprovechó la oportunidad de tener a Jesús junto a ella. El pueblo de Israel, que el Señor, hermanos, vino a darles el mensaje de la salvación, no lo aceptaron, dejaron ir esa oportunidad. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo número 11, la Escritura lo dice. Y estos son ejemplos bíblicos, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que la Biblia dice y la invitación que nos está haciendo para aprovechar las oportunidades que se nos presentan. La Escritura lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mismo pueblo de Israel que vino a salvar, no lo aceptaron. No vamos a dar toda la historia completa, pero el hecho está en que ellos mismos lo negaron. No aprovecharon la oportunidad de la salvación, a tal grado que los mismos judíos, por medio de los sacerdotes, por medio de los ministros, fueron quienes acusaron a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. No dejemos pasar la oportunidad, hermanos, de ser salvos por medio de la salvación. Tal vez se nos presente una oportunidad y hay que aceptarla. ¿Pero por qué? Porque la Biblia nos lo confirma, porque la Biblia es la que nos va a convencer. No es ningún tipo de imposición, sino es una exhortación para obedecer y aceptar la invitación de que aprovechemos la oportunidad de comprometernos a obedecer a Dios y de obtener lo que Él nos promete, que es la vida eterna. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad, en esta ocasión, estamos hablando precisamente de eso. Oportunidades que no regresan. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos llevando el matrimonio. Hay oportunidades que se deben de aprovechar, pero tristemente decimos, hoy no, será mañana. El mañana no es de nosotros. Dios nos da cada día sus misericordias en este día. Su palabra dice, nuevas son mis misericordias. Esta oportunidad que tienes de estar escuchando este evangelio de gracia es hoy. No lo desprecies. Este día, hermanos, es para aprovechar que Dios nos está hablando. Nos está hablando a todos. Aprovecha, hermanos. Dios nos da la oportunidad que en este día Él toca la puerta de tu corazón. Y es la decisión tuya si sigues abriéndola o dejas fuera en ese lugar al Señor. Te llama y te llama por nombre. La oportunidad es este día. Pidamos al Señor, hermano, en oración. Si eres incrédulo y no crees en lo que Dios está hablando, pide la presencia del Espíritu Santo. Abre tu corazón, sincérate con Él. Y Dios verá tu corazón y te dará convicción que vive y que desea que esta oportunidad sea su plan de salvación para ti y para tu familia. Oportunidades que no regresan. Cuando hay vida hay oportunidad. Mañana, hermanos, no sabemos si vivimos. La oportunidad la tenemos en esta hora. El culto familiar es precisamente para la familia. Es para integrar el Señor la casa, para edificar hogares, para que la familia esté unida y para que la familia sea feliz. Fue el plan de salvación y es una oportunidad que el Señor nos da en este día. No la desaproveches. Estamos oyendo la voz de Dios.
Vimos el caso de esa mujer. Por 12 años, hermanos, cargó con un sufrimiento, gastó todo lo que tenía, pero puso su fe en esa oportunidad. Tenía un encuentro con el autor de la vida. Multitudes rodearon a Jesús, pero ella aprovechó la oportunidad. No la despreciemos, hermanos. Pidamos en este día que Dios nos dé gracia, hermanos, en el plan de salvación. Aceptar su palabra, hermanos, es un compromiso que hacemos con Él. No desprecies en este día la bendición que el Señor nos muestra a través de su palabra. Por eso este día, Sergio, estamos llevando el matrimonio y le suplicamos al Señor, a través de la oración, hermanos, es a donde hablamos con Dios. Y a través de abrir este santo registro, que es su palabra viva, hermanos. Esa palabra nos trae la convicción y un bálsamo de amor y de seguridad. Cuando tú nombras promesas y tú traes la palabra a tu corazón, te va a dar seguridad y paz. Y es la oportunidad que en este día Dios quiere. Hogares, familias, matrimonios, que se estén pasando momentos difíciles. Es un día que el Señor nos da de salvación. Aprovecha la oportunidad, abre tu corazón al Señor y deja que Él dirija esa casa y dé gracia en este tiempo difícil. Qué hermosos oír las promesas, porque esas nos dan la seguridad de que no estamos solos. Hay un cerco protector alrededor de cada uno de nosotros cuando buscamos, hermanos, ese poder divino a través de recibir su palabra. Por eso estamos llevando este día la familia. Escuchemos lo que Dios nos habla a través de esta meditación, oportunidades que no regresan. Así es. No las desaproveches. Dios tiene compasión y Él está intercediendo todavía por esa oportunidad que te da en este día. Amén. Amén. Así es, hermanos. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para poder identificar las oportunidades que se presentan y no dejarlas pasar? Bueno, primero que nada, hermanos, tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la que nos los va a enseñar. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 95 y el versículo número 7, la escritura dice, porque Él es nuestro Dios. Aquí nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de reconocerlo a Él como nuestro Dios. Es un sentido de pertenencia, de reconocer su majestuosidad, de reconocer su amor, su misericordia. Y si nosotros le pertenecemos a Él, hermanos, nosotros nos tenemos que entregar a Él. Entonces, el primer paso para no dejar de pasar las oportunidades es reconocer a Dios. Por eso la Escritura lo dice, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ahí está la invitación. O sea, yo soy una oveja en las manos de un pastor. Soy un siervo de Dios redimido en las manos del pastor celestial. Amén. ¿Y las ovejas qué hacen para seguir a su pastor? Escuchan su voz. Nosotros es lo que tenemos que hacer. Yo reconozco al Señor como que yo le pertenezco a Él, porque soy oveja en su mano. Pero también estoy en el redil donde debo de estar para que Él me proteja, para que Él me cuide, para que Él me levante si me caigo, para que Él me guíe. Si oyeres hoy su voz, esa es la exhortación, escuchar hoy su voz. Por eso es una oportunidad que el Señor nos da en este día, en este momento, en este instante, entregar nuestra vida.
en las manos del Señor, arrepentirnos de nuestra vida pasada, pedir perdón Amén. y gozarnos en los beneficios de sus promesas reveladas a través de su santo libro. Aquí en el versículo número 8 del Salmo 95, la Escritura sigue diciendo, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso la Escritura nos decía que debemos de aceptar el día de hoy lo que el Señor, la invitación que el Señor nos está haciendo. Y después nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y nos pone un ejemplo, nos pone una ilustración. Pero aquí notemos cómo David, el salmista, nos ponía un ejemplo de lo que había pasado en el Antiguo Testamento. O sea, miles de años atrás. Y esto nos indica que David, hermanos, escudriñaba las escrituras, se basaba en las escrituras, creía en las escrituras, lo vivía y lo ponía como ejemplo. ¿Por qué? Porque esta experiencia que había tenido el pueblo de Dios estaba escrito en el Pentateuco o en la Torá. Y David lo sabía. Por eso pone un ejemplo. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en donde en el desierto. O sea, les recordaba la mala experiencia que habían tenido los hijos de Dios o el pueblo de Dios. Cuando tuvieron una necesidad, se rebelaron en contra de Moisés y en contra de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de tener la oportunidad de ver lo que Dios podía hacer por no dejarlos solos. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 17 y el versículo 7, nos da la referencia de lo que estaba hablando David. Éxodo capítulo 17 y el versículo número 7, la escritura nos dice, y llamó el nombre de aquel Mashá y Meriba. ¿Quién? Moisés. Ahora, en el hebreo, Mashá quiere decir tentación y Meriba quiere decir murmuración. El pueblo de Dios había sido tentado para no obedecer a Dios por su propio egoísmo. Y Meriba, que quería decir murmuración, empezaron a murmurar en contra de Moisés y en contra del Señor. Luego lo especifica, dice, por la rencilla de los hijos de Israel, porque había entre ellos ya discusiones, porque no tenían agua que tomar, por eso se rebelaron. La escritura dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. Fíjense de qué manera tentaron a Jehová. ¿Estás pues Jehová entre nosotros o no? Ahí está la incredulidad, ahí está el egoísmo, ahí está la falta de compromiso. Ellos habían visto milagros que Dios había hecho, pero en un momento de desesperación se rebelaron en contra de él y argumentaban, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y esas oportunidades, hermanos, de consolidar su fe y depender de la misericordia de Dios, porque Dios no los iba a dejar solos. Se dejaron llevar por sus emociones y se rebelaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Así que, hermanos, no dejemos pasar las oportunidades que Dios nos ofrece día tras día. Amén. Porque si postergamos nuestra entrega a Dios, el día de mañana puede ser demasiado tarde, porque tal vez no llegue ese día. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 27, y el versículo número 1, la escritura dice,
No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No debemos de descuidar el presente y las oportunidades que se nos presenten hoy mismo, porque son oportunidades, hermanos, que tal vez no regresen, porque nadie puede pensar en el día de mañana, porque nadie sabe si lo va a vivir. Es por eso que debemos de aprovechar lo que el Señor nos está hablando en este día. Por eso estamos leyendo su palabra, para que nos comprometamos, hermanos, a seguir al Señor, a obedecerlo, a cumplir con lo que nos hemos comprometido. No esperemos, hermanos, que haya una segunda oportunidad, porque tal vez no llegue. Porque la Escritura lo dice, no te jactes del día de mañana. No postergues tu decisión por entregarte a Dios. Si tienes que pedir perdón a alguien, ve y ponte a cuentas con él, porque la Escritura así lo enseña. Si tienes, hermanos, que dejar de hacer algo que desagrada a Dios, déjalo de hacer. Si estás viviendo una vida doble, diciendo que amas a Dios, pero no lo obedeces, es porque estás inmaduro espiritualmente. Y es tiempo de madurar. Por eso la Escritura nos está diciendo que esas oportunidades se tienen que aprovechar el día de hoy. ¿Y por qué el día de hoy? Ya lo leímos. Porque es el día aceptable, porque es el día de la salvación. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 10, la Escritura dice, así que según tengamos oportunidad, o sea, la misma Escritura nos está diciendo que las oportunidades que Dios nos da, esas mismas oportunidades las tenemos que dar a otros. Cuando a usted le hablaron del Evangelio, hermanos, tal vez fue por medio de un familiar, tal vez fue por medio de alguien que ni siquiera conoció, tal vez fue por una revista, un folleto que usted leyó, tal vez fue por una predicación que oyó, tal vez fue por el testimonio de alguien que sí es creyente y usted vio el cambio en él. Cualquiera haya sido el motivo por el cual se le presentó a usted la oportunidad de conocer las cosas de Dios, de conocer del Evangelio de la salvación, de hacer un pacto con Dios para perdón de pecados y para la salvación de su alma, esa misma oportunidad que usted recibió, usted la debe de dar a los demás, porque para eso fuimos llamados. El Señor nos encargó una gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñando. O sea, tenemos que enseñar lo que el Señor ya nos reveló por su palabra. Y volvemos a repetir, cualquiera haya sido el medio por el cual usted conoció del Evangelio, fue una oportunidad que usted aprovechó, pero esa misma oportunidad la tenemos que compartir a los demás. Por eso la Escritura lo dice, y lo dice muy claro. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está el testimonio. Y dice a todos, y como lo leíamos en la Escritura, el Señor no hace acepción de personas. Ama al bueno como ama al impío. ¿Y por qué los ama? Porque Dios nos creó. Y a los dos nos da oportunidades, a los Dios nos da oportunidades. Ya está en la decisión de cada uno, porque tenemos esa facultad de libre albedrío, de decidir si acepto o si no acepto. Pero es una decisión propia. Hagamos bien a todos.
y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, la oportunidad de presentar el Evangelio de la salvación, ¿dónde debe de empezar? En mi hogar, en mi casa. Es mi primera responsabilidad. A mis amados, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi familia. Amén. Y una vez, hermanos, que demos testimonio en nuestro hogar, entonces sí podemos salir, porque debemos de ser luz en nuestra casa. Para poder alumbrar afuera, tenemos que alumbrar primero adentro, y mayormente a los de la familia de Dios. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 9, y el versículo número 4, la escritura dice, me es necesario, quien está hablando nuestro Señor, hacer las obras del que me envió. Amén. Así como Cristo, nuestro Señor, en su humanidad, estaba sometido al Padre, porque la misma Biblia nos enseña que Jesús no hacía nada sin antes consultarlo al Padre. De esa misma manera, hermanos, nosotros tenemos que hacer las obras que Jesús hacía. Jesús predicaba, Jesús ministraba, Jesús ayudaba, Jesús sanaba, Jesús era misericordioso. Todo eso nosotros lo tenemos que hacer a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque estamos a la imagen de Cristo. Por eso Jesús nos ponía el ejemplo y nos los decía. Me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre, entre tanto que dura el día. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, hermanos, lo tenemos que ministrar. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Es decir, nadie sabe, hermanos, si el día de mañana lo vamos a vivir. Amén. La noche viene, las tinieblas vienen cuando ya nadie sale, cuando ya nadie acepta. Entonces, en el día, es decir, cuando tenga la luz del Evangelio es cuando lo tengo que predicar. Ahora bien, hermanos, los creyentes aprovechan cada oportunidad de permanecer cerca de Dios, porque la noche viene, como dice la Escritura. Y por último, hermanos, vamos a cerrar con una promesa que está en el libro de Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo número 11. Diles, vivo yo, hablando Cristo, ¿a quién? Al pueblo de Dios, a los que lo escuchan. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor muy claramente, hermanos, nos hace una invitación para volver a retomar Amén. los caminos que Él nos ha mostrado, que nos llevan a la salvación, y regresar nuevamente, porque si no, hermanos, nosotros estamos predestinando nuestra propia perdición. Pero el Señor dice que no desea la muerte del impío, Amén. sino que el impío vuelva, se convierta. Amén. Este es el día, hermanos, de la salvación, como lo hemos leído. Esta es una oportunidad por lo que Dios nos ha hablado para permanecer firmes en la fe y poner los ojos en Cristo. Vamos a consagrar este tiempo de reflexión de la familia en las manos de Dios. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos unimos, Señor Jesucristo, en oración, rogando ante todo que no tomes en cuenta indiferencias ni faltas, que des gracia en este día, en esta oportunidad de vida. Oramos ante todo, Señor, para que tu Santo Espíritu dé la convicción en cada uno de nosotros y que nuestro hogar esté edificado en la roca, que esté edificado en las manos del Señor. Gracias, Padre, por cada oración que se elevó en este tiempo difícil en la familia, en el hogar, y suplico, amado Dios, que pongas el deseo cada día de buscarte a través de una oración. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, queridos hermanos, agradecimiento en este día y que cada día vivamos en la atmósfera de la oración sirviendo a nuestro Señor. Amén.